La carreta desaparecía por el camino de tierra, mientras Carmen Soledad, de 61 años, apretaba contra su pecho lo único que sus hijos le dejaron, además de la vaca. Una maleta de cuero desgastado que ni siquiera abrió para verificar qué contenía. Era 15 de mayo de 1927, en el pueblo de San Miguel de Allende, en Guanajuato, y la viuda acababa de ser echada de su propia casa por los 3 hijos que crió sola después de enviudar a los 38 años. Parece imposible que los hijos hagan esto con su propia madre, pero esta historia sucedió de verdad en el interior de México, y lo que Carmen encontró dentro de aquella maleta no solo cambió el final de sus días, sino que reveló un secreto guardado durante décadas. Antes de continuar, cuéntame de qué ciudad de México o qué país nos estás viendo y déjalo en los comentarios. Me encanta saber dónde están cuando escuchan estas historias. Y si todavía no te has suscrito al canal, aprovecha y hazlo ahora para no perderte las próximas historias. En aquella época, México vivía los años posteriores a la Revolución, cuando el poder todavía estaba concentrado en manos de los grandes hacendados y los caciques mandaban y desmandaban en los pequeños pueblos del interior. En Guanajuato, especialmente en la región del Bajío, la sociedad estaba rígidamente jerarquizada. Estaban los propietarios de haciendas que vivían en casonas con patios amplios y muebles traídos de la Ciudad de México, y estaban los peones, pequeños rancheros, jornaleros y trabajadores del campo que dependían de la buena voluntad de los patrones para sobrevivir. Las mujeres, principalmente las viudas, ocupaban una posición especialmente vulnerable en esa estructura social. Sin marido, una mujer de edad no tenía voz. Sus bienes pasaban automáticamente a los hijos varones, que decidían el destino de la madre como si fuera un mueble más de la casa. La ley estaba de su lado. La iglesia predicaba obediencia a los hijos y la sociedad le daba la espalda a cualquier mujer que osara quejarse. San Miguel de Allende era uno de esos pueblos donde todos conocían a todos, donde los secretos duraban menos que tortilla caliente y donde la palabra del párroco y del cacique local valían más que cualquier sentimiento de compasión. Las casas se esparcían alrededor de la parroquia, construida en cantera rosa en el siglo anterior, y las calles empedradas se volvían resbaladizas en los meses de lluvia. En los días de tianguis, arrieros bajaban de la sierra trayendo queso, piloncillo y borregos para vender, y era en esos días que las novedades circulaban más rápido que moneda de plata. Carmen Soledad Ramírez nació en 1866, hija de un pequeño ranchero que criaba ganado lechero en las afueras del pueblo. Se casó a los 19 años con Roberto, un hombre trabajador que logró comprar un pedazo de tierra y construir una casa modesta pero digna, con 3 recámaras, cocina amplia y un solar donde sembraban maíz, frijol y calabaza. Tuvieron 4 hijos, 3 varones y una niña. La niña, Guadalupita, murió a los 6 años de fiebre tifoidea. Los 3 muchachos crecieron fuertes: Felipe, el mayor, Rodrigo, el de en medio, y Esteban, el menor. Cuando Roberto murió repentinamente a los 46 años, víctima de un infarto que lo tumbó en medio de la milpa, Carmen tenía 38 años y los hijos tenían 24, 21 y 19 años. En lugar de cuidar a la madre que los crió, los 3 muchachos se juntaron en su contra. Querían vender la tierra, dividir el dinero y cada uno seguir su camino. Carmen les rogó que esperaran, que mantuvieran la propiedad que el padre construyó con tanto sacrificio. Durante 23 años logró postergar la decisión. Trabajó como condenada en el rancho, crió gallinas, vendió huevos, lavó ropa ajena, todo para mantener aquel pedazo de tierra. Pero el tiempo no perdona a nadie. Carmen fue envejeciendo, las fuerzas fueron disminuyendo, los dolores en las articulaciones fueron aumentando. A los 58 años ya no podía trabajar como antes. Los hijos, todos casados y viviendo en cuartos anexos a la casa original,
que fueron construyendo con los años, comenzaron a quejarse abiertamente. Decían que comía demasiado, se quejaban del espacio que ocupaba. Las nueras, mujeres duras criadas en la misma lógica cruel de aquella sociedad, se esmeraban en servir la comida de la suegra al último, siempre lo que sobraba, siempre frío. Fue Felipe, el mayor, quien tomó la decisión final. Una mañana de mayo llamó a los hermanos para una plática afuera. Carmen escuchó todo a través de la ventana de la recámara. Felipe dijo que habían vendido la propiedad al don Abundio, dueño de la hacienda vecina, y que la madre tendría que irse. Rodrigo preguntó a dónde iría, y Felipe respondió con una frialdad que heló la sangre de Carmen. Que se las arreglara, tenía edad de sobra para haber juntado algo, y si no juntó, era su problema. Esteban, el menor, el hijo que Carmen sostuvo en brazos cuando tuvo sarampión, al que cuidó día y noche cuando casi muere de pulmonía a los 4 años, fue quien sugirió darle la vaca, una vaca vieja, flaca, que apenas daba leche. Y fue Felipe quien se acordó de la maleta guardada en el desván, una maleta que perteneció al padre y que nadie nunca abrió porque estaba cerrada con llave, y ésta se perdió hacía años. Carmen intentó argumentar, intentó recordarles a los hijos todo lo que había hecho, pero ellos no quisieron escuchar. Las nueras se rieron de la suegra, la llamaron vieja aprovechada que pasó la vida a costillas del marido muerto. El día 15 de mayo, bien temprano, antes de que los vecinos pudieran ver, pusieron a Carmen en la carreta junto con la vaca y la maleta. La llevaron 3 leguas por el camino y la dejaron en la entrada de la hacienda de los Remedios, una propiedad enorme que se decía estaba abandonada desde hacía años. Mientras la carreta se alejaba levantando polvo, Carmen se quedó ahí parada, una mujer de 61 años, cabello completamente blanco, recogido en un chongo deshecho, rostro surcado por arrugas profundas que el sol y el trabajo pesado esculpieron a lo largo de las décadas, manos ásperas y callosas que temblaban sosteniendo la cuerda de la vaca en una mano y el asa de la maleta en la otra. Vestía un vestido negro descolorido, remendado en los codos, y un rebozo delgado que no protegía del frío de la mañana. Los pies calzados en guaraches gastados dolían de tanto estar de pie. La soledad cayó sobre ella como un peso físico. Miró a la izquierda, miró a la derecha y solo vio monte cerrado a ambos lados del camino. Al frente, un portón de madera carcomida colgaba torcido de las bisagras oxidadas. Más allá del portón, un camino angosto desaparecía entre árboles antiguos. No tenía opción. O entraba en aquella hacienda o se quedaría ahí en la orilla del camino hasta morir de frío y hambre. Jaló la vaca, agarró la maleta con la otra mano y comenzó a caminar. Cada paso dolía en la espalda, cada respiración ardía en el pecho. La vaca se resistía, jalaba hacia atrás, y Carmen tenía que detenerse cada 10 pasos para recuperar el aliento. La maleta pesaba más de lo que esperaba y se preguntó qué habría guardado su difunto marido ahí dentro. Durante todos aquellos años encerrada en el desván, se preguntó algunas veces, pero nunca fue curiosidad suficiente para intentar forzar la cerradura. Ahora, caminando por aquel camino desconocido, la curiosidad comenzó a crecer. Caminó media hora hasta que la casa principal apareció. Era un caserón de 2 pisos construido en adobe y cantera, con corredor amplio al frente y ventanas altas con las contraventanas colgando de los goznes. El techo tenía hoyos en varios lugares y algunas tejas rotas dejaban ver las vigas de madera podrida. El monte crecía alto alrededor, apoderándose de lo que un día debió ser un jardín. Un fresno centenario daba sombra al frente de la casa, sus raíces rompiendo las piedras del antiguo camino. Carmen subió los 3 escalones del corredor y las tablas crujieron bajo su peso. La puerta principal estaba entreabierta. La empujó despacio y la puerta se abrió con un chirrido largo que resonó por la casa vacía. Adentro, el olor a humedad y abandono,
muebles cubiertos por sábanas empolvadas, telarañas en las esquinas, excremento de ratón esparcido por el suelo. Pero era un techo, 4 paredes, protección contra el frío de la noche que se acercaba. Amarró la vaca en uno de los pilares del corredor y entró. Escogió la más pequeña de las recámaras de la planta baja, un cuarto con una ventana que todavía tenía vidrio y una puerta que cerraba bien. Usó una de las sábanas empolvadas para hacer una cama en el piso junto a la pared más seca. Se sentó ahí finalmente y dejó que las lágrimas corrieran. Lloró por la vida que tuvo, por el esposo que amó, por los hijos que crió con tanto sacrificio y que la abandonaron como si fuera un animal viejo que solo sirve para dar trabajo. Lloró por la soledad, por la vejez, por el futuro que ya no existía. La noche cayó rápido. Carmen no tenía comida, no tenía fuego, no tenía nada más que el vestido que traía puesto, el rebozo en los hombros y aquella maleta misteriosa. El estómago gruñía de hambre. La sed apretaba la garganta, pero estaba demasiado oscuro para buscar agua o algo comestible. Se acostó en la sábana empolvada, abrazó la maleta contra el pecho como si fuera un bebé e intentó dormir mientras escuchaba los sonidos de la noche en el campo. Grillos, ranas, algún animal más grande moviéndose en el monte alrededor de la casa. Fue a mitad de la noche, cuando la luna llena entró por la ventana iluminando el cuarto con aquella luz plateada y fantasmal, que Carmen decidió abrir la maleta. Ya no tenía nada que perder. Aunque los hijos la botaron junto con aquella maleta, alguna razón debía tener. Tal vez hubiera algo de valor que ellos no supieran, tal vez no hubiera nada. De cualquier forma, necesitaba saber. Intentó forzar la cerradura con un pedazo de alambre que encontró en el suelo, pero el mecanismo estaba atrancado por el óxido de décadas. Se levantó, buscó por la casa en la penumbra, hasta encontrar una piedra grande cerca de la chimenea. Volvió al cuarto, puso la maleta en el suelo y golpeó con la piedra la cerradura. 1 vez, 2, 3 veces. Al cuarto golpe, el metal cedió con un chasquido seco. Carmen abrió la maleta despacio, el corazón latiendo fuerte en el pecho envejecido. Adentro, cuidadosamente dobladas, había varias piezas de ropa masculina que reconoció como pertenecientes a su marido. Bajo la ropa, envueltos en telas enceradas, había 19 fajos de dinero, papel moneda antiguo, algunos billetes que ya ni reconocía, y en el fondo de la maleta, dentro de una caja de madera, documentos, escritura de una propiedad, no la propiedad donde vivían, sino otra más grande, a nombre de Roberto Ramírez, una hacienda entera con casa, potreros, monte, registrada en el registro público 3 años antes de que él muriera. Carmen sostuvo los papeles con las manos temblorosas, intentando entender a la luz débil de la luna. Roberto tenía otra propiedad y nunca se lo contó. ¿Por qué? ¿Y el dinero? ¿De dónde salió tanto dinero? Siguió buscando y encontró más documentos, cartas escritas con letra cuidadosa dirigidas a Roberto. Abrió una y comenzó a leer. Era de un hermano que ella no sabía que él tenía, un hermano que vivía en Monterrey y que mandaba dinero todos los meses. El hermano hablaba de herencia, de un padre rico que murió y dejó fortuna para los 2 hijos. Hablaba de inversiones, de propiedades compradas a nombre de Roberto. La revelación cayó sobre Carmen como un rayo. El marido que creyó conocer durante 24 años de matrimonio era otra persona. Venía de familia rica, tenía dinero, tenía propiedades y escogió vivir como un ranchero simple, trabajando la tierra con sus propias manos, criando a los hijos en la modestia. ¿Por qué? Las cartas explicaban. Roberto se había peleado con el padre por el matrimonio. El padre no aceptó que se casara con Carmen, hija de gente humilde, sin dote, sin apellido. Roberto escogió a Carmen y renunció a la fortuna. Pero cuando el padre murió, el hermano insistió en que recibiera su parte de la herencia. Roberto aceptó el dinero, pero nunca lo usó. Lo guardó todo junto con los documentos de la hacienda que el hermano compró a su nombre,
planeando tal vez revelarlo todo algún día, pero la muerte se lo llevó antes. Y Carmen vivió 23 años creyendo que no tenía nada, que dependía de la caridad de los hijos, que era una carga. Los hijos vendieron la propiedad donde vivían, propiedad que valía poco, mientras existía otra hacienda mucho más grande y valiosa registrada a nombre del padre de ellos. Cuando lo supieran iban a querer quitarle todo, pero los documentos estaban con ella ahora, y Carmen, por primera vez en décadas, sintió algo diferente a la desesperación. Sintió rabia, sintió determinación, durmió abrazada a los documentos y despertó con el sol pegándole en la cara a través de la ventana sucia. Se levantó despacio, las articulaciones adoloridas del frío de la noche, y fue a buscar agua. Encontró un pozo en la parte de atrás de la casa, todavía funcionando. Bebió con las manos en forma de cuenco, matando la sed de más de un día. La vaca había desaparecido durante la noche. Probablemente se escapó o fue agarrada por algún animal. Daba igual. Carmen tenía cosas más importantes ahora. Pasó el día explorando la hacienda. Era enorme. Potrero abierto se extendía por leguas. Había un corral grande cayéndose a pedazos, una casa de peones vacía, un granero todavía con restos de maíz viejo, todo abandonado, pero todo suyo. Según los documentos, aquella propiedad estaba a nombre de Roberto desde hacía 26 años. Con la muerte de él, pasaba automáticamente a la viuda o a los hijos, pero los hijos no sabían que existía, y Carmen decidió en ese momento que no iban a saber. No todavía, tal vez nunca. Los primeros días fueron duros. Carmen comió los granos de maíz viejo del granero, cociéndolos en una olla oxidada que encontró en la cocina. Bebió agua del pozo, durmió en el piso duro, pero estaba viva. Estaba libre de los hijos ingratos y tenía un techo sobre la cabeza. En la mañana del sexto día escuchó ruido de caballo. Se levantó asustada y fue a la ventana. Un hombre desmontaba frente a la casa. Era alto, delgado, cabello y barba completamente grises. Debía tener alrededor de 57 años. Vestía ropa simple de arriero, pantalón grueso, camisa de manta, sombrero de palma gastado. Traía en los hombros un morral amarrado. Carmen salió al corredor. El hombre se detuvo al verla, sorprendido. Se quedaron mirándose por un momento largo. Fue él quien habló primero, quitándose el sombrero en un gesto de respeto. «Buenos días, señora. Disculpe la intromisión. Pensé que esta hacienda todavía estaba abandonada». «Y lo estaba», respondió Carmen, la voz saliendo ronca de tanto tiempo sin conversar con nadie. «O lo estaba hasta que llegué yo». «¿La señora es la nueva dueña?» Carmen dudó. Técnicamente no sabía si era dueña o no. Los documentos estaban a nombre del marido muerto, pero decidió que sí, era dueña. Tenía tanto derecho como cualquiera. «Soy Carmen Soledad. ¿Y usted? ¿Jacinto?» «Jacinto Guerrero Álvarez. Soy arriero. Venía pasando por el camino cuando vi humo saliendo de la chimenea y decidí verificar. Hace años que nadie vive aquí». «Vivo ahora», dijo Carmen, y algo en la firmeza de la voz de ella debió convencer al hombre porque asintió. «Comprendo. Pido disculpas por molestar. Voy a seguir mi camino». Pero cuando comenzó a voltear, Carmen sintió algo extraño. No quería que se fuera. Hacía 6 días que no veía a otro ser humano. 6 días escuchando solo sus propios pensamientos. Y aquel hombre, con su manera respetuosa y voz tranquila, no parecía amenaza. «¿Tiene hambre?», preguntó antes de pensar mejor. Jacinto se volteó de nuevo, sorprendido. «Tengo, señora. No como nada caliente desde anteayer. Tengo maíz cocido. No es gran cosa, pero quita el hambre. Sería mucha bondad suya». Carmen lo invitó a pasar. Jacinto amarró el caballo en el pilar del corredor, junto al lugar donde la vaca había estado amarrada, y siguió a Carmen adentro de la casa. Ella calentó el maíz en la olla sobre un fuego improvisado que había hecho con leña. Se sirvieron en platos rajados que Carmen encontró en un armario.
Comieron en silencio al principio, sentados en el piso de la sala porque no había muebles. Fue Jacinto quien rompió el silencio. Perdone mi curiosidad, doña Carmen, pero la señora está viviendo aquí sola. Estoy. Es peligroso. Una mujer sola en una hacienda abandonada. Hay mucho bandido por los caminos. No tengo opción, respondió Carmen, y por primera vez desde que los hijos la abandonaron, le contó su historia a alguien. No contó sobre el dinero ni los documentos, pero contó sobre los hijos, sobre la expulsión, sobre ser dejada ahí con solo una vaca y una maleta vieja. Jacinto escuchó todo sin interrumpir. Cuando ella terminó, sacudió la cabeza despacio. Ya he visto mucha ingratitud en esta vida, pero esto pasa a los límites. Hijos que abandonan a la madre en la vejez van a tener que dar cuentas algún día. Ojalá, dijo Carmen con amargura. ¿Y la señora pretende quedarse aquí sola? ¿Qué más puedo hacer? No tengo a dónde ir. Esta hacienda es mía ahora. Jacinto se quedó en silencio por un momento, mirando alrededor. Esta casa necesita mucho trabajo. El techo está agujereado, las paredes rajadas. No hay muebles, no hay nada sembrado. ¿Cómo pretende la señora sobrevivir? Voy a buscar la manera. ¿Sola? Perdone mi franqueza, doña Carmen, pero la señora tiene edad para estar descansando, no empezando una hacienda desde cero. La rabia surgió rápida en el pecho de Carmen. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que me acueste en el piso y espere la muerte? Puedo ser vieja, pero todavía tengo fuerzas. Todavía puedo trabajar. Jacinto levantó las manos en un gesto apaciguador. No quise ofender. Admiro su valentía. Solo estoy diciendo que sería más fácil con ayuda. No tengo a nadie que me ayude. Tiene ahora. Carmen lo miró confusa. ¿Cómo? Soy arriero desde hace 32 años, doña Carmen. Ya vi este país de norte a sur. Ya trabajé en docenas de haciendas. Sé arreglar techos, sembrar milpa, cuidar ganado, construir cercas. Y estoy cansado de vivir en el camino, durmiendo un día aquí, otro día allá. Justo estaba buscando un lugar para parar, trabajar a cambio de comida y techo. Si la señora acepta, puedo ayudar a levantar esta hacienda. Carmen no sabía qué decir. Era demasiado bueno para ser verdad. Un extraño ofreciendo ayuda justo cuando más lo necesitaba. Tenía que haber alguna intención escondida, pero cuando miró a los ojos de Jacinto, no vio malicia, vio cansancio, tristeza profunda y algo parecido a esperanza. ¿Por qué haría eso?, preguntó ella desconfiada. Jacinto suspiró hondo. Porque también fui votado por mi propia familia, doña Carmen. Trabajé 42 años para mi hermano mayor. Le ayudé a construir su hacienda desde que éramos muchachos. Cuando él murió, la viuda se quedó con todo y me mandó fuera sin un centavo. Dijo que nunca tuve papel firmado, que era solo empleado. Caí al camino y estoy en él desde entonces. Eso fue hace 5 años. Estoy muy viejo para esta vida. Cuando vi humo en esta hacienda, sentí que podía ser una señal. Y cuando escuché su historia tuve la certeza. Los dos se miraron, 2 personas viejas, descartadas por familias ingratas, solas en el mundo. Carmen sintió algo moverse en el pecho endurecido por el dolor. No era amor, no todavía. Era reconocimiento, era solidaridad. Puede quedarse, dijo ella, pero dejo claro desde ya, esta es mi hacienda. Yo mando y no acepto falta de respeto. Sí, señora, respondió Jacinto, y por primera vez desde que llegara, sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. No esperaría nada diferente. Ahora, antes de seguir con esta historia increíble, me gustaría saber algo de ti. Si estuvieras en el lugar de Carmen, ¿abrirías la maleta esa misma noche o esperarías? ¿Confiarías en Jacinto o lo mandarías lejos? Déjamelo en los comentarios, me fascina conocer qué harían ustedes en estas situaciones. Y si esta historia te está atrapando tanto, como a mí me atrapó cuando la descubrí, dale like y suscríbete al canal para que YouTube sepa que este tipo de historias valen la pena. Vamos a seguir con lo que pasó después. Jacinto comenzó ese mismo día. Primero arregló el techo de la casa principal,
reemplazando las tejas rotas con tejas que encontró en el granero. Después, limpió la casa entera, quitando la humedad, barriendo el piso, lavando las ventanas. Carmen ayudaba en lo que podía, pero las fuerzas ya no eran las mismas. Jacinto lo notaba, y siempre inventaba alguna excusa para hacer solo el trabajo más pesado, diciendo que ella necesitaba descansar, que ya había trabajado bastante. Los primeros días conversaban poco. Cada uno todavía se estaba acostumbrando a la presencia del otro, todavía midiendo hasta dónde se podía confiar, pero poco a poco las conversaciones fueron haciéndose más largas. Durante las comidas simples que compartían, sentados en el corredor viendo el sol ponerse sobre el potrero abandonado, comenzaron a intercambiar historias de vida. Jacinto contó sobre la juventud como arriero, los viajes largos por el interior, los peligros de los caminos, los bandidos que atacaban las recuas, las noches heladas durmiendo a la intemperie. Contó sobre la mujer que amó y que murió de parto junto con el bebé que esperaban 22 años atrás. Desde entonces nunca más quiso casarse. Vivió solo trabajando, juntando unos centavos que perdió todos en un juego de cartas con hombres deshonestos. Carmen contó sobre el matrimonio con Roberto, sobre los hijos que crió, sobre la alegría de ser madre que se fue transformando en decepción conforme los muchachos crecían y mostraban el carácter verdadero. Contó sobre las nueras que la trataban como criada, sobre los nietos que apenas conocía porque las madres no la dejaban verlos. No contó sobre el dinero escondido ni sobre los documentos, todavía no. Una semana después de que Jacinto llegara, apareció un vecino. Era el hijo del dueño de la hacienda al lado, un muchacho de unos 32 años, mirada desconfiada. Venía montado en un caballo bueno, usando ropa cara. Se detuvo frente a la casa y gritó, de la casa! Carmen salió al corredor. Jacinto estaba en el techo del granero arreglando los hoyos. Bajó rápidamente al escuchar el grito. «¿Qué desea?», preguntó Carmen. «Soy Jerónimo, hijo del don Fulgencio, dueño de la hacienda San José que colinda con esta propiedad. Vine a saber quién está viviendo aquí. Hace años que esta hacienda está abandonada. Los antiguos dueños murieron sin dejar herederos». «¿Tiene herederos?» «Sí», respondió Carmen. «Yo soy viuda del dueño de esta tierra». Jerónimo la miró con desdén. «¿Usted, una vieja, tiene documentos para probarlo?» «Tengo. Quiero verlos». A Carmen no le gustó el tono de él, pero fue a buscar los papeles. Mostró la escritura a nombre de Roberto. Mostró el acta de matrimonio que estaba junto de los documentos, probando que ella era la viuda. Jerónimo examinó todo con cuidado, intentando encontrar alguna falla. No encontró. «Está todo en orden», gruñó él devolviendo los papeles con mala voluntad. «Pero sepa que mi padre tiene interés en comprar esta propiedad. Colinda con la nuestra, y sería útil para expandir nuestro potrero. Si quiere vender, hacemos una buena oferta». «No está en venta», dijo Carmen firme. «¿La señora tiene edad para cuidar de una hacienda?» «Tengo ayuda». Carmen señaló a Jacinto, que observaba todo desde lejos. Jerónimo miró al arriero, después a Carmen, y sonrió de una manera desagradable. «Ya veo. Una viuda vieja y un arriero vagabundo. Interesante. Mi padre va a querer saber esto. Puede contarle lo que quiera. Esta tierra es mía y no la vendo». Jerónimo se encogió de hombros, volteó el caballo y se fue. Pero antes de desaparecer por el camino gritó, «Se van a arrepentir. Nadie desafía a mi padre y sale ganando». Cuando desapareció, Jacinto subió al corredor. «Ese va a dar problemas. Que los dé. Ya enfrenté cosas peores». Pero Carmen estaba preocupada. Conocía hombres como don Fulgencio, hombres acostumbrados a conseguir todo lo que querían, por la ley o por la fuerza. Si realmente quería aquella tierra, no desistiría fácil. Los problemas comenzaron una semana después. Aparecieron cercas cortadas. El pozo amaneció tapado con piedras. El caballo de Jacinto desapareció durante la noche y encontraron al animal 3 días después, lastimado, a leguas de distancia. Alguien estaba intentando echarlos de ahí.
Es don Fulgencio, dijo Jacinto. Quiere cansarte, hacerte desistir y vender la tierra. No voy a vender. Puede ponerse peligroso, doña Carmen. Hombres así no tienen escrúpulos. Si la intimidación no funciona, pueden partir para cosas peores. ¿Y qué sugieres? ¿Que nos casemos? Carmen lo miró chocada. ¿Qué? ¿Casarme contigo? Si estamos casados, la hacienda pasa a ser mía también por derecho. Y yo, siendo hombre, puedo enfrentar a don Fulgencio de igual a igual. No se va a atrever a amenazar a otro hombre como amenaza a una mujer sola. Estás loco. Estoy siendo práctico. Piénselo bien, doña Carmen. No necesita ser casamiento de verdad en el sentido de marido y mujer compartiendo cama. Puede ser solo en el papel para protección. Dormimos en cuartos separados. Seguimos como estamos, pero legalmente casados. Carmen no sabía qué decir. La propuesta era sensata desde el punto de vista práctico, pero casarse de nuevo, ella amó a Roberto, fue fiel a él hasta después de la muerte. Casarse con otro hombre, aunque fuera solo en el papel, parecía traición. Necesito pensar, dijo ella. Piense, pero piense rápido. Las amenazas están aumentando. Aquella noche Carmen se quedó despierta pensando. Recordó a Roberto, el matrimonio que tuvieron, los momentos buenos antes de que los hijos crecieran y se rebelaran ingratos. Recordó los años de soledad después de que él murió, los años trabajando como esclava para los propios hijos. Recordó el abandono, la maleta, el descubrimiento del dinero y de la hacienda. Y pensó en Jacinto, en la manera gentil como la trataba, el respeto que demostraba, la ayuda desinteresada que ofreció. No era amor todavía, no, pero era compañerismo, era sociedad. Y Carmen necesitaba un socio si quería sobrevivir en aquel lugar. Sola era vulnerable, casada tenía protección. Por la mañana dio la respuesta. Acepto, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primero, cuartos separados, como dijiste. Segundo, si algún día quiero que te vayas, te vas sin hacer drama. Tercero, la mitad de todo lo que produzcamos aquí es mío para hacer lo que yo quiera. Cuarto, no tomas ninguna decisión importante sin consultarme primero. Jacinto estuvo de acuerdo con todo. Y yo tengo una condición también. ¿Cuál? Que la señora deje de tratarme de usted. Somos socios ahora. Llámame Jacinto y yo la llamo Carmen. ¿Le parece? Carmen sonrió por primera vez en semanas. Me parece. Se casaron 3 días después en una ceremonia simple en la parroquia del pueblo. El párroco, un hombre viejo que conocía a Carmen desde niña, hizo cara fea pero realizó el casamiento. 2 arrieros que estaban de paso sirvieron de testigos. Volvieron a la hacienda por la tarde, oficialmente marido y mujer. Las semanas siguientes fueron de trabajo intenso. Jacinto contrató a 2 peones del pueblo para ayudar a arreglar las cercas y limpiar el potrero. Carmen usó parte del dinero que Roberto dejó para comprar herramientas, semillas, gallinas, 2 puercos, una vaca lechera. La hacienda comenzó a ganar vida nuevamente. El potrero verde volvió a crecer. La huerta que Carmen sembró cerca de la casa produjo sus primeras verduras. Y algo más comenzó a crecer entre Carmen y Jacinto. No era solo sociedad de trabajo, era amistad genuina. Conversaban por horas durante las comidas. Jacinto hacía reír a Carmen con historias de los viajes que hizo. Carmen sorprendía a Jacinto con su inteligencia para negocios, su talento para números, su capacidad de planear. Descubrían que les gustaban cosas parecidas: sentarse en el corredor viendo el sol ponerse, cocinar juntos, cuidar de los animales. Cierta noche, 4 meses después del casamiento, estaban sentados en el corredor después de la cena. La luna llena iluminaba el potrero. Jacinto comenzó a hablar sobre la hacienda del hermano donde trabajó tantos años, sobre cómo era bonita bajo la luna, sobre cuánto amaba aquel lugar y cómo dolió ser echado. Pero, ¿sabes una cosa, Carmen? Creo que fue lo mejor que me pasó. Si no me hubieran echado, nunca habría venido a parar aquí. Nunca te habría conocido. Carmen sintió el corazón acelerarse. También pienso eso a veces. Si mis hijos no me hubieran abandonado,
habría muerto poco a poco en aquella casa, viéndolos vender todo, tratándome como un estorbo. Aquí, aunque con todo el trabajo duro, soy libre. Soy dueña de mi destino. Somos dueños de nuestro destino, corrigió Jacinto suavemente. Juntos. Ella lo miró. En el rostro envejecido de él, marcado por arrugas profundas y quemado por el sol, vio bondad. En los ojos cansados vio ternura. En ese momento reconoció lo que estaba sintiendo. No era el amor apasionado de la juventud, era amor de otra naturaleza. Amor construido sobre respeto, sociedad, solidaridad, amor de quien vivió mucho y sabe el valor de una buena compañía. Jacinto, dijo ella bajito, ya no necesitas dormir en el cuarto separado si no quieres. Él la miró sorprendido. Entonces sonrió. Una sonrisa amplia, feliz, que iluminó el rostro entero. ¿Estás segura? Estoy segura. Aquella noche los dos viejos se acostaron juntos por primera vez, no como extraños en casamiento de conveniencia, sino como marido y mujer de verdad. Y Carmen descubrió que era posible empezar de nuevo, incluso a los 61 años. Era posible amar otra vez, era posible ser feliz. Los problemas con don Fulgencio no terminaron, pero disminuyeron. Con Jacinto, oficialmente casado con Carmen, la hacienda tenía un hombre para defenderla, y Fulgencio sabía que las cosas se pondrían más complicadas. Todavía había sabotajes ocasionales, pero nada que Carmen y Jacinto no pudieran resolver. La hacienda prosperó. Sembraron maíz y frijol que rindieron buena cosecha. Las gallinas ponían huevos todos los días. La vaca daba leche suficiente para hacer queso y vender en el pueblo. Los puercos engordaron y fueron vendidos por buen precio. Con la ganancia compraron más ganado, contrataron otro peón fijo, reformaron la casa de peones para que el muchacho viviera. Un año después del casamiento, en mayo de 1928, Carmen estaba en la cocina preparando la comida cuando escuchó ruido de carreta. Salió a ver y casi se cae. Eran sus hijos, los tres. Felipe, Rodrigo y Esteban bajaron de la carreta y caminaron hasta el corredor, sombreros en las manos, expresión de sorpresa en el rostro. «Mamá», dijo Felipe incrédulo. «¿Es usted?» Carmen cruzó los brazos sobre el pecho. «Soy yo. ¿Qué quieren aquí? Supimos que está viviendo en una hacienda. Vinimos a ver si es verdad. Es verdad. ¿Y qué?» «¿Y qué?», repitió Rodrigo. «Mamá, usted desapareció. No sabíamos si estaba viva o muerta». «Mentira», dijo Carmen, la voz dura como piedra. «Ustedes me botaron como perro viejo. Me dejaron en un camino desierto con una vaca y una maleta. Sabían muy bien que podía morir y no les importó». Los tres bajaron la mirada sin respuesta. Fue Esteban, el menor, quien intentó justificar. «Mamá, nosotros nos equivocamos, lo admitimos. Fue cruel lo que hicimos, pero estábamos desesperados. Necesitábamos el dinero de la venta de la tierra y pensamos que pensaron que iba a morir pronto y los libraría del problema», completó Carmen. «Sé muy bien lo que pensaron. ¿Y saben lo que descubrí? Descubrí que su padre tenía otra propiedad, esta aquí, mucho más grande y valiosa que aquella que vendieron. Y la escritura estaba en la maleta que me dieron junto con dinero suficiente para empezar de nuevo». Las caras de los tres se pusieron blancas. Felipe tragó saliva. ¿Otra propiedad? Papá nunca dijo nada, porque la guardaba para una emergencia o para dejarme protegida si algo pasaba. Lo que pasó. Y ustedes vendiendo la otra tierra pensando que era todo lo que existía. Tontos, codiciosos, crueles. Mamá, nosotros, Felipe no sabía qué decir. Ya no soy madre de ustedes. Madre es quien cría, quien cuida, quien ama. Ustedes son extraños para mí, y esta hacienda es mía, legalmente mía. Pueden verificar en el registro si quieren. Soy viuda del dueño original, y ahora estoy casada otra vez. No tienen ningún derecho sobre nada aquí. Fue cuando Jacinto apareció viniendo del potrero. Era alto, fuerte para la edad, y traía un rifle apoyado en el hombro porque venía de cazar. La presencia de él intimidó a los hijos de Carmen. «¿Algún problema, Carmen?», preguntó Jacinto, voz tranquila pero firme. «Ninguno. Estos hombres ya se están yendo».
Felipe intentó una vez más. «Mamá, no puede desheredarnos así. Somos sus hijos. Tenemos derecho». «¿Derecho?». La voz de Carmen salió alta, llena de años de rabia contenida. «Ustedes perdieron cualquier derecho cuando me votaron, cuando se rieron de mí, cuando me trataron como basura. Esta hacienda no vino de ustedes, vino de mi marido, y él me la dejó a mí, no a ustedes. Ahora salgan de mi propiedad antes de que le pida a mi marido que los saque a la fuerza». Los tres hijos se miraron. Vieron que no había argumento, no había súplica que funcionara. La madre que conocieron, sumisa y sufrida, ya no existía. En su lugar estaba una mujer de 62 años, espalda recta, mirada dura, dueña de sus decisiones. Subieron a la carreta y se fueron sin mirar atrás. Carmen se quedó viendo hasta que la carreta desapareció por el camino. Entonces sintió la mano de Jacinto en su hombro, firme y reconfortante. «¿Estás bien?». Estoy mejor que nunca». Y era verdad. Carmen estaba bien, estaba feliz. Tenía casa, tenía tierra, tenía dinero suficiente para vivir con dignidad. Tenía un marido que la respetaba y amaba. No necesitaba de los hijos ingratos, no necesitaba de nadie además de Jacinto y de la vida que construyeron juntos. Los meses se volvieron años. La hacienda de los Remedios se volvió conocida en la región por la calidad del ganado y por la hospitalidad de los dueños. Carmen y Jacinto envejecieron juntos, trabajando lado a lado, enfrentando las dificultades de la vida rural con determinación y humor. Las arrugas se hicieron más profundas, los cabellos más blancos, las espaldas más encorvadas, pero el amor entre ellos solo creció. 11 años después, en 1939, Carmen tenía 72 años y Jacinto 68. Todavía trabajaban, pero menos. Tenían 2 empleados fijos que cuidaban de la mayor parte del servicio pesado. La hacienda prosperaba. Una tarde de otoño, estaban sentados en el corredor, como hacían todas las tardes después de la comida. El sol estaba tibio, el cielo azul sin nubes. Carmen tejía un rebozo. Jacinto arreglaba una rienda. De repente, ella soltó el tejido y miró al marido. «Jacinto, ¿te arrepientes?». «¿De qué, mujer? De haber parado aquí aquella mañana, de haber ofrecido ayuda, de haberte casado conmigo». Jacinto soltó la rienda y agarró la mano de ella, entrelazando los dedos viejos y callosos. «Carmen, aquel día fue el mejor día de mi vida. Estaba viejo, solo, sin rumbo. Tú me diste propósito, me diste un hogar, me diste amor. ¿Cómo podría arrepentirme?». «Yo tampoco me arrepiento», dijo Carmen, los ojos brillando con lágrimas. «Mis hijos pensaron que me destruían cuando me abandonaron, pero en realidad me liberaron. Me dieron la oportunidad de empezar de nuevo, de encontrarte, de ser feliz de verdad por primera vez en décadas. Entonces tenemos que agradecerles», dijo Jacinto con una sonrisa irónica. Carmen rió, tal vez, pero de lejos, bien lejos. Se quedaron ahí sentados de la mano, viendo el sol bajar lentamente sobre el potrero verde donde su ganado pastaba en paz. 2 personas viejas que la vida intentó descartar, que la familia rechazó, pero que encontraron una en el otro la segunda oportunidad que ya no esperaban. 6 años después, en 1945, Carmen falleció a los 78 años, durmiendo tranquilamente en la cama que compartía con Jacinto. Él la enterró en una parte alta de la hacienda, bajo un fresno, donde a ella siempre le gustaba sentarse. Vivió 3 años más solo, cuidando de la hacienda, manteniendo todo como a ella le gustaba. Cuando murió a los 74 años, fue enterrado al lado de ella. La hacienda de los Remedios pasó a un sobrino lejano de Jacinto que él nunca conoció, pero que estaba en el testamento. Los hijos de Carmen intentaron impugnar, alegando derecho de herencia, pero perdieron. El testamento era claro, todo iba para el heredero escogido por Jacinto, ya que Carmen no tenía herederos legales en su voluntad final. La justicia se hizo del modo que ella quería.
Y así termina la historia de Carmen Soledad y Jacinto Guerrero. Una historia de abandono que se transformó en comienzo nuevo, de soledad que se volvió compañerismo, de desesperación que se convirtió en esperanza, de final que reveló ser apenas un nuevo principio. Esta historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que las peores tragedias a veces esconden las mejores bendiciones y que el amor verdadero no tiene edad. Carmen y Jacinto nos muestran que la familia no siempre es la que nos da la sangre, sino la que construimos con respeto, cariño y compromiso. Si esta historia te tocó el corazón como tocó el mío, te pido que hagas 3 cosas por mí. Primero, dale like a este video para que YouTube sepa que estas historias valen la pena y pueda llevarlas a más personas que necesitan escucharlas. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita porque cada semana traigo historias reales que te van a emocionar, inspirar y hacer reflexionar sobre la vida. Y tercero, lo más importante, comparte esta historia con alguien que necesite creer que siempre hay esperanza, que nunca es tarde para ser feliz, que las segundas oportunidades existen. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has vivido algo que parecía el peor momento de tu vida, pero que después te diste cuenta de que fue lo mejor que te pudo pasar? ¿Has tenido que empezar de cero cuando pensabas que ya no tenías fuerzas? ¿Crees que Carmen tomó la decisión correcta al no perdonar a sus hijos o piensas que debió darles una segunda oportunidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Leo todos y me encanta conocer sus historias y aprender de sus experiencias. Esta comunidad se construye con las vivencias de cada uno de ustedes. Y recuerda siempre esto. A veces, lo que parece el final es solo el comienzo de algo mucho mejor. La vida tiene maneras misteriosas de cerrar puertas para abrir ventanas. Cuando todo parece perdido, cuando sientes que ya no hay salida, tal vez estés justo en el momento antes de que todo cambie para bien. No te rindas, porque tu historia, como la de Carmen, puede estar a punto de dar el giro más increíble. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga y nunca olvides, nunca es tarde para ser feliz.